Esta capacitación de profesionales de enfermería en salud de los adolescentes es una iniciativa de la OPS que es desarrollada en colaboración y con el apoyo financiero del gobierno canadiense. Y hoy tendremos nuestra primera clase en línea con el título de Identidad de Género y Orientación Sexual, el rol de las enfermeras y los enfermeros. Mi especial agradecimiento ao Centro Colaborador de la OPS para la gestión, el intercambio de conocimientos de enfermería, de la Escuela de Enfermería de la Universidad Johns Hopkins y a la doctora Paula Neira. La doctora Paula es una enfermera con una larga carrera y un firme compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad en salud. La biografía de la profesora, así como las diapositivas en inglés y también traducidas al español, puede encontrarse en la plataforma del curso y brevemente estará disponible la grabación de esta clase en la plataforma. Nosotros esperamos que disfruten de esta y las próximas clases, así como de todas las actividades ofrecidas en esta capacitación. Doutora Paula, uma vez mais, muitas graças. Tiene la palabra. Gracias, Dr. Moreno. Thank Hola. you, Dr. Moreno. Hello and good afternoon. And unfortunately, that constitutes all. Desafortunadamente, este es todo el español que puedo hablar y estoy muy feliz de que estén con nosotros esta noche. Yo fui enfermero de la sala de urgencias y también oficial de la Armada y también como jurista, como abogado. Y todo esto me ha informado cómo el campo de enfermería puede mejor atender a las personas de la comunidad LGBTQ+. Como abogado, siempre necesito encorvar este aviso. Cualquier imagen que se utiliza es solamente por fines educativos y las opiniones que yo expreso aquí son mías propias, no son parte de Johns Hopkins, donde soy directora de la educación de LGBTQ, ni tampoco la Armada de Estados Unidos, ni ninguna otra organización. Si no les gusta mi información, yo soy la persona que tiene la culpa. Bueno, lo que vamos a hablar esta noche es para tener un entendimiento fundamental del idioma. El idioma también es parte de la cultura. Y hay algunas cosas que no se traducen muy bien entre el inglés y el español, pero vamos a hablar de alguna terminología básica para describir la orientación sexual, identidad de género, que describe quiénes somos como seres humanos. Vamos a ver los desafíos y oportunidades para atender el problema de heteronormativismo. Y voy a explicarlos un poco más, pero los sistemas se diseñaron con este sesgo inconsciente que puede impactar la salud de las comunidades. Y los determinantes sociales de la salud son cualquier cosa que tenga un impacto sobre la salud. Y podemos ver cómo esto tenga impacto sobre nuestros jóvenes y luego hablar de 3 acciones que las enfermeras pueden llevar a cabo en los entornos clínicos para aumentar la calidad de la atención prestada a los pacientes transgénero y de género diverso. Entonces, para comenzar, voy a dar algunos de los aprendizajes básicos. Vamos a tratar a cada paciente, estudiante, colega con dignidad y respeto. Esto no es discutible. Esto es parte integral de lo que hacemos como enfermeros y es parte de nuestra responsabilidad ética del Código de Enfermería. Hay que siempre recordar que se trata del paciente y no de ti. Depende de nosotros estar donde está el paciente y no importa nuestra opinión de quién es el paciente, siempre necesitamos brindarle esta atención y tenemos la responsabilidad de crear un ambiente que mejora la posibilidad de que el paciente se mejore y para que sea una persona íntegra, no haga suposiciones a base de cómo se ve la persona o su voz o sus
su conducta, porque todos hemos sido sujetos a estereotipos y sesgos. Y también entender que vas a cometer errores, pero vas a arruinar algo cuando te equivoques con quién o con alguien o que hagas una pregunta de forma torpe. Esto se hace porque eres humano y debes de disculparte de forma sincera y genuina. No seas defensivo, simplemente decir, voy a ser más considerado de manera genuina. Y la gente entiende si uno eso no es genuina. Y luego presta atención para no cometer el mismo error 2 veces. Bueno, vamos a hablar de la terminología básica. Cuando se habla de la identidad de género, esta es la sensación de quiénes somos de una manera que tiene que ver con el género. Y esto es parte de nuestro cerebro y esto desarrolla con el mismo ser humano. ¿Cómo entendemos quiénes somos? Se desarrolla a medida en que nosotros crecemos y desarrollamos. Algunos sabemos quiénes somos de manera muy fuerte desde una edad muy pequeña y otros en la adolescencia y para otros no se entiende muy bien hasta que sean más grandes, cuando sean adultos. La expresión de género es definido por la cultura y es la manera en que expresamos nuestra idea de masculinidad, feminidad, androginía. Y la androgenía, ser andrógeno, es una expresión que no está dentro de una cultura definida como masculino o femenino. Ahora, el sexo asignado al nacer. El sexo y género no son sinónimos. Cuando decimos el sexo, estamos tratando de capturar el componente de la biología, pero no es tan sencillo como decir que si tiene cromosoma X o XY, tiene que ver con la genética y también la exposición interuterino, andrógenos y también de las características sexuales primarias y secundarias. Y no hemos hecho prueba de esto, así que cuando decimos el sexo, estamos suponiendo algo para la mayoría de las personas a base de las posibilidades sin saber la respuesta a ciencia cierta. Así que lo que se debe decir es el sexo asignado al nacer. Esto reconoce que en el momento en que uno nace, el personal médico hace una observación muy a la ligera de sus genitales. Si ven un pene, dice que usted es varón y si no lo ven, dicen que es mujer. Y esto afecta o no afecta la manera en que uno se desarrolla. Para la mayoría de la gente es cisgénero. Esto quiere decir que uno se identifica con el sexo asignado al nacer, pero transgénero quiere decir que esto no es así. Y hay personas cisgénero y transgénero históricamente. Y estas personas han existido en todas las culturas del mundo. Ahora, esa identidad de género es diferente a la orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver con las relaciones y las palabras que utilizamos se definen por la manera en que nosotros nos identificamos y la manera en que la persona a quienes nos sentimos atraídos se identifica. Para la mayoría de las personas, esto es en una situación binaria de género, en donde varón y mujer es la última alternativa. Este es muy europeo, es algo que fue traído a América y al Pacífico durante la colonización del mundo por parte de Europa del Oeste, los indígenas de América del Sur, América Central, y Norteamérica y del Pacífico, sus culturas percibían el género como una gama, incluyendo las personas no binarias. Estas personas no se perciben solamente como masculino o femenino. Así que cuando hablamos de la orientación sexual y a quién nos sentimos atraídos, si usted se identifica como hombre y se siente atraído a una mujer, esa es una persona heterosexual. Ah,
hombres que se ven atraídos a otros hombres. La palabra que se utiliza ahí es gay, pero gay también es un término de paraguas para cualquier persona cuya orientación sexual no es heterosexual. Las mujeres que se sienten atraídas a las mujeres son lesbianas. Bisexual y pansexual describe a las personas que se sienten atraídos a más de un género. Históricamente, cuando una persona dice que es bisexual, están pensando también en una situación binaria, o sea, un hombre que se siente atraído a tanto a hombres como a mujeres. Pansexual quiere decir que la identidad de género de la otra persona no importa porque usted se siente atraído a otros seres humanos. Hay también otras personas que se identifican como asexual, también como algunas personas que no se perciben de manera de género. Una persona asexual no se siente atraído a otras personas de manera física, romántica o sexual. Y todos estos términos describen a nosotros como seres humanos. Somos complejos, no somos tan sencillos como nos habían enseñado y hay que entender esa complejidad. Y esto se aplica a todo ser humano. Todo ser humano tiene una orientación sexual y una identidad de género. Hay como 74 términos en inglés que se pueden utilizar para describir su identidad de género, pero la mayoría de las personas se identifican como hombre o mujer. Van a ver algunas de estas siglas. Cuando decimos LGBTQ+, nos referimos a las lesbianas, gay, bisexual, transexual, queer. Queer quiere decir las personas que siguen cuestionando quiénes son. El entendimiento y la aceptación no sucede al mismo momento. Podemos saber quiénes somos, pero debido a todos los mensajes que uno recibe de la sociedad, como venimos de sociedades en donde hay estigma y discriminación en contra los grupos minoritarios, puede que nos tarde un tiempo aceptarnos, aunque hemos llegado a saber quiénes somos. Y el plus es también muy importante porque hay muchas otras comunidades como intersexual. Las personas intersexual tienen características sexuales primarias y secundarias que no sean tradicionalmente de hombre o mujer. Puede ser una mezcla y hay diferentes aristas de esto. Así que hace falta incluir el plus o el más porque reconoce que estas personas tienen sus propias preocupaciones, pero no podemos tampoco tener una sigla con 20 siglas. Si usted mira esta sigla SGM, esto es algo que fue utilizado o acuñado por el Instituto de Salud de Estados Unidos. No es un término que utiliza la gente común. TGD es transgénero y género diverso y muchas personas no se perciben de esta manera. Entonces, esto quiere abarcar todo el universo de personas con diferentes identidades de género. Bueno, cuando hablamos en esta interacción, pues hemos hablado del lenguaje, pero el objetivo es escuchar y seguir. A medida en que queremos atender a los adolescentes que apenas están llegando a entenderse, hay que permitir a las personas a describirse en sus propias palabras y luego uno debe reflejar ese lenguaje, ya sea la manera en que se describe o las maneras en que describen partes de su cuerpo. Con una advertencia, a, a menos que también seas miembro de la comunidad LGBTQ+, no, puede que no tengas licencia para utilizar ciertas palabras que usan las personas de la comunidad. Un ejemplo es la palabra transexual. Esto se usa más fuera de Estados Unidos y en algunas personas, algunos adultos mayores. Los jóvenes en Estados Unidos dicen más transgender, transgénero. Hay también algunas palabras de la jerga que personas dentro de la comunidad utilizan que uno no debe utilizar a menos que sea parte de la comunidad LGBTQ+.
Entonces, esto ha sido un poco acerca del lenguaje. Ahora vamos a ver la manera en que el sistema ha llegado a ser como es. Y hay que comenzar a ver a nosotros mismos. Entonces, hay que entender que todos tenemos prejuicios inconscientes. Somos seres humanos y esto ha sido inculcado en nosotros. Es algo creado por el cerebro para atender toda la información, la avalancha de información. Esto no es el poder cognitivo superior. Esto nos ayuda a reaccionar a situaciones y personas según algunos guiones creados en nuestro cerebro. Y estos guiones han sido afectados por las influencias en nuestras vidas, las familias, los medios sociales, las redes sociales, la cultura popular, la ley, la acción política y gubernamental. Y ahora, como las redes son mundiales, hay implicancias mundiales de la manera en que se comparte esta información y también con estos sesgos y con las redes sociales hay también un alto nivel de desinformación para tratar de hacer que la gente actúe según el miedo y la ignorancia. Lo que uno puede hacer para mitigar esta situación es, bueno, yo, por ejemplo, soy fanático de las guerras de la galaxia y a mí me gusta, debes aprenderlo, desaprender lo que has aprendido. Ahora queremos ver la cis heteronormatividad. Es una creencia omnipresente de que todo el mundo es heterosexual y dentro hay un binario en que todo el mundo es cisgénero. Su sexo ha sido asignado al momento de nacer y no se puede cambiar. Y si usted no es cisgénero, si usted no es heterosexual, fue una elección. Y en esa elección usted es menos que normal y usted no merece toda la dignidad y respeto de los demás y está bien suje- sujetarle a discriminación. Estos sistemas nos inculcan esto. Aquí en la imagen se ve que las niñas usan rosado, son femeninas, su expresión de género lo expresa esto y se ven y son atraídas a los hombres. Conversamente, si usted es hombre, utiliza el azul, es muy masculino, tiene que comportarse de cierta manera. Los varones juegan al fútbol y con soldados y las niñas juegan ah, saltando una cuerda. Y todo esto crea los estereotipos de género en las diferentes culturas. Por el lado de mi padre, en mi familia, pues llegaron a Estados Unidos de Galicia, del norte de España, así que soy gallega. Y mi padre y estos parientes míos tienen ideas muy diferentes acerca de cómo actúan los hombres y cómo actúan las mujeres. Y es así para muchas otras culturas, ah, aparte de las culturas con origen ah, española, pero esto aumenta el estigma para esta población de pacientes. Entonces, esto crea ciertos retos del entorno clínico. Hay problemas de acceso al sistema de salud. En Estados Unidos, yo sé que es diferente a todos nuestros diferentes países, pero es una cuestión de quién es el dueño del hospital. En Estados Unidos, muchos hospitales son propiedad de organizaciones religiosas. Y le puedo decir que la religión es la razón principal que utiliza las personas para negar el acceso a la atención médica para las personas de la diversidad de género. Y estamos aquí para la capacitación del personal. La mayoría de nosotros en la capacitación inicial no recibimos ninguna formación eh, para ser sensibles a la comunidad homosexual o gay o transgénero. Cuando vemos nuestras instalaciones, vemos los baños
Si cada baño dice para hombre o mujer, ¿cómo hacemos para las personas no binarias? Es que estamos reforzando estos estereotipos con la señalización y también nuestros formularios. Es que nuestros formularios permiten a las personas identificar un nombre que ellos escogen, que sea el nombre seleccionado, que no sea el nombre en su partida de nacimiento. Eso es para muchas personas, porque mucha gente en Estados Unidos, en el oeste, vienen de lugares de diferentes culturas y pueden cambiar su nombre a un nombre más del mundo occidental. Ah, y muchas personas, especialmente en inglés, tienen nombres que son neutros en cuanto al género y uno no puede saber exactamente solamente por ver el nombre qué es el pronombre que quiere utilizar. Esto quiere decir que los formularios deben ser más incluyentes, porque nuestra población de pacientes es muy compleja. Luego, cuando vemos los registros clínicos, las personas necesitan poder captar esta información sobre estas personas, cómo utilizamos los marcadores de género. ah, y hay muy poca investigación acerca de la gama de referencia que se utiliza para las personas trans. O también basamos las decisiones en el tamizaje o pruebas de diagnósticos que debemos hacer a base de un marcador de género. Lo más sencillo es una prueba de embarazo por orinas. ¿A quién necesita esto? Tradicionalmente ha sido mujeres en edad reproductivo, pero algunos hombres transgéneros y algunas personas no binarias tienen la capacidad de dar a luz. Así que cualquier persona que tenga útero y que pueda estar embarazada necesita la prueba de embarazo. Y luego hace falta capturar esta información porque es información demográfica que tiene implicancias clínicas. Entonces, cuando vemos la parte negativa de esto, las inequidades de salud, ¿cuáles son estas? Estas se pueden evitar. Hay que ver cómo diferentes grupos de personas tienen diferentes niveles de salud y a veces esto es debido a la discriminación y esto emana de las desigualdades dentro de las sociedades. Y yo estoy aquí en Colorado, no estoy en casa en Maryland, pero estoy en Estados Unidos, un país rico y uno piensa que todo el mundo tiene más acceso a la atención en salud y que tiene más recursos. Y de modo general, sí es cierto. Sin embargo, dentro de la población hay algunas personas como en la comunidad LGBTQ más, debido al estigma, no tienen el mismo acceso a la atención en salud. Y esto tiene un impacto sobre las vidas de las personas. Y esto afecta a todo. La capacidad de estudiar, de tener un trabajo, de tener agua limpia, de tener vivienda asequible, todo esto afecta a la salud. Entonces, cuando hablamos del por qué importa esto para las y los enfermeros, es porque somos abogados a favor de los pacientes. Nuestro papel es de maximizar la posibilidad de los pacientes a recibir la atención en salud de manera equitativa, sin discriminación y sin estigma. Y también tiene una componente socioeconómico y político, hay aspectos estructurales y hay también cosas como el sistema sanitario, comportamientos y factores psicosociales y biológicos. Todo esto afecta el sistema. Así que en Estados Unidos, cuando vemos los determinantes sociales de la salud, los problemas que enfrentamos aquí también se aplican a otros países. En algunos lugares
sigue siendo legal discriminar en contra de personas de la comunidad LGBTQ con base en su identidad de género o su orientación sexual. Son acosados en el lugar de trabajo o en las escuelas y no hay programas específicamente diseñados para las comunidades y nosotros como proveedores de servicios de salud y nuevamente la mayoría de nosotros jamás hemos recibido la capacitación de sensibilidad cultural ni la capacitación de competencias para atender a estas personas. Y entre desventajas, pues tenemos lugares donde el acceso seguro y a la vivienda y a otros servicios es limitado. Y todo esto incide en los resultados de salud. Y al hablar de personas transgénero, etcétera, vemos una tasa de suicidio más alta. Y algo importante es que el ser transgénero o diverso de género no es un padecimiento mental, no es una enfermedad mental. La disforia de género es lo que se observa en el manual diagnóstico y a nivel internacional en el ICD-11 cae bajo la categoría de salud sexual. No tiene nada que ver con salud mental. No hay nada inherente en ser transgénero, en querer tender o en tener tendencias suicidas. Lo que provoca eso es el trato que reciben en la sociedad. Están más susceptibles a actos de violencia. En Estados Unidos, las personas de la comunidad transgénero tienen 4 veces mayor probabilidad de ser víctimas por agresión física. Uno de los peores lugares es el país de Brasil. Hay un riesgo incrementado para VIH y infecciones transmitidas sexualmente. Esto se debe a que el tener que emprenderse en trabajo sexual simplemente para sobrevivir incrementa el riesgo de contagiarse con infecciones transmitidas sexualmente. Y además el uso de fármacos para automedicarse, para darle frente al estrés y a la ansiedad y la depresión al ser parte de un grupo estigmatizado. Y como ya les dije, hay un mayor riesgo de ansiedad, depresión, también trastornos de, de alimentación y obesidad, mayor riesgo de cáncer o de cardiopatías debido a que no tienen acceso a servicios adecuados de salud porque hay discriminación en contra de estas personas. Y luego también existe el problema de carencia de datos. En muchos lugares de Estados Unidos aún no capturamos estos datos, así que no podemos decir en forma definitiva en nuestro sistema, cuando lo queremos evaluar, si estas disparidades de salud realmente ocurren en nuestro lugar de trabajo porque no contamos con los datos básicos a raíz de que nunca hemos consultado estas cuestiones, ya que en la sociedad esto se considera un tema tabú y se trata de una comunidad marginalizada y no nos importa. Hablemos del 2023 y estaré utilizando el caso de Estados Unidos como ejemplo. Aquí en Estados Unidos tenemos gobiernos estatales y asimismo gobierno federal. Este año hemos visto un nivel sin precedentes de impuestos sobre personas LGBTQ a nivel estatal y además proyectos de ley que se han presentado a nivel federal en una forma partidista. Como 70 se han promulgado como ley y todas son leyes o proyectos de ley que se están disputando en el sistema apelativo de tribunales en Estados Unidos. El presidente Biden ha señalado que hay muchos ideólogos, ya sea líderes religiosos o políticos, que están queriendo apelar al temor de las personas para con otros y están creando estas leyes y políticas que no están debidamente fundamentados con la ciencia médica ni con la realidad, pero esto realmente incide en los prejuicios de las personas aquí en Estados Unidos y esto también se observa en todo el mundo, independientemente de que hablemos de Rusia, Polonia, Hungría, África. Así que esto no es algo que únicamente existe en Norteamérica. Lo más notable es el impacto que todo esto está teniendo en los jóvenes. Aquí en Estados Unidos, casi la mitad de la adolescencia LGBTQ han sentido ideación suicida en el último año. Casi 3/4 han denunciado acciones de discriminación. Menos de un tercio viven en hogares que afirman a su género. En la mayoría de los hogares no apoyan su
situación y el 60% no pudo acceder a servicios de atención de salud mental. En 2023, casi 9 de cada 10 adolescentes no binarios o transgénero tuvieron un impacto negativo a raíz de todo este odio y toda hostilidad que existe en las esferas públicas, particularmente en las redes sociales, que está siendo utilizado por estos políticos. Así que planteo ahora por qué, como aficionado a la serie de películas Guerra de las Estrellas, ya habrán escuchado la cita de Yoda, que el temor es lo que te lleva al lado oscuro de las cosas, pero esto no es de Yoda, es de un filósofo que incluía aquí, pero esto es un ataque sin precedentes, es política partidista y asimismo es el sector religioso. Y utilizo la palabra religiosidad intencionalmente y no religión. Y esto lo digo porque soy cristiano, me bautizaron como católico y ya no me considero católico, pero sí me considero cristiano. Y no existe nada en el cristianismo que justifique el nivel de odio que se dirige en contra de personas LGBTQ. No existe nada en el cristianismo o en Islam o el judaísmo o cualquier otra religión que justifica la prevención de personas o a personas de poder acceder a atención de salud. Y esto incide en decisiones políticas. En Estados Unidos, uno de los partidos políticos está tratando de introducir legislación que prohibirá a adolescentes transgénero a poder acceder a atención de salud con base científica a raíz de estos prejuicios religiosos. Y cuando hablo de esto, hablo de Estados Unidos, pero se aplica a nivel global. Esto no es algo coincidente. Existen grupos de odio que se consideran fundamentalistas, nuevamente, y esto a través de religiones. En Estados Unidos tenemos un problema con nacionalismo cristiano que está combinando que solo puede ser uno patriota si son cristianos fundamentalistas y su objetivo es eliminar a las personas LGBTQ de la vida pública. Los quieren eliminar de las escuelas y vida pública. Están prohibiendo atención para personas transgénero y cambiando las leyes. Entre algunos esfuerzos se incluye la prohibición o la penalización de la provisión de atención de afirmación de género. Asimismo, están definiendo los cuidados de reafirmación de género como maltrato infantil. Están prohibiendo el acceso a atención médica crítica. Están queriendo prohibir su acceso al servicio militar. Y todo esto está ocurriendo en Estados Unidos, pero cuando pasamos a Centroamérica y Sudamérica, ha habido ciertos indicios de avances y otros de retrasos o reveses. Al ver este sitio que aparece aquí, pueden analizar los datos específicos de cada país. Y mucho de esto es mayormente propugnado por conservadores sociales y religiosos que se oponen a los derechos de estas comunidades. Y ya mencioné que Brasil sigue siendo el país más peligroso para los transexuales, pero también hay otros países como Argentina, Chile y Uruguay que han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que hay países que han manifestado una postura más progresista que incluso los Estados Unidos. Pues bien, ¿qué podemos hacer? Primeramente, tienen que utilizar el nombre y los pronombres correctos de la persona, del paciente. A ustedes les gustaría que se les reconociera por quién son. Y para estos efectos tienen que utilizar la terminología correcta. Si no lo hacen, pueden incrementar o exacerbar el estrés de las personas, pueden perder la confianza. Y como practicantes de la profesión, no sé, independientemente del tipo de especialidad, yo tengo que tratar de cultivar una cierta confianza con mis pacientes y para esos efectos hay que plantear la pregunta correcta en una forma culturalmente apropiada. Y también tenemos que utilizar o tener cuidado con comunicaciones no verbales. No circulen los ojos, no hagan gestos así como muestra de escepticismo. Y donde ustedes se encuentran, ustedes son los expertos en su cultura local
como profesionales y al entender cómo esto se traduce y por qué es importante interactuar con los pacientes, es importante. Cuando hablamos de pacientes, una forma de presentarse sería: yo soy Paula, seré su enferma aquí en el quirófano. Mis pronombres son eh, ella y cómo puedo dirigirme a usted. Y todo esto se basa en los prejuicios que hay acerca de las personas y acerca de sus nombres. Así que al hacerlo de esta forma, ayudan a las personas a entender que ustedes los ven como son y los invitan a compartir esta información con ustedes, ya que algunas personas sienten temor de hacerlo porque no es nada fuera del, o no es nada extraordinario que ellos teman que se sometan a actividades discriminatorias. Entonces, si ustedes buscan en su expediente, tienen que tratar de buscar el nombre de la persona y pueden consultar cuál es el nombre que aparece en su credencial gubernamental. Pero cuando hablamos de pronombre, la mayoría de nosotros utilizamos él o ella. Pero para personas no binarias o que tienen otro tipo de género, ellos tal vez prefieran usar el ellos. Y esto es un ejemplo en inglés. Y aquí en la pantalla usé algunos pronombres que son neutros de género y algunos que son parte de ciertos dialectos. Pero aquí la idea es cómo apoyamos a un adolescente cuando sus propios padres no los apoyan. Y no hay respuesta correcta para esto. No hay un método para hacerlo correctamente. Primeramente tienen que realmente entender la situación y siempre hay que asegurar que se erra en beneficio del adolescente. Tendrán que ser muy conservadores en la forma en que abordan esto porque no quieren perder la confianza con este menor y pueden ustedes ser la primera persona con las que son sinceros y sus padres tal vez ni siquiera tengan entendimiento de la situación y esto puede ser algo muy delicado. Y como les digo, siempre es importante el lenguaje correcto. En inglés, la palabra transgénero es un adjetivo, no es un sustantivo y no es verbo. Nadie está transgenerizando, nadie es un adjetivo. Tenemos a personas transgénero, enfermeros transgénero, hay vecinos transgénero y existe lenguaje en inglés ya muy anticuado que tiene equivalentes en español, pero no se trata de un cambio de sexo. Estamos hablando más que nada de la transición y aquí esto se define como el proceso de alineación para que una persona haga la conversión a su identidad correcta. Y no utilicen términos como preferencia sexual cuando realmente quieren decir orientación sexual. Y no digan cosas como estilo de vida gay o transexual o alternativo, porque no existe nada como un estilo de vida gay, pero palabras como preferencia o estilo de vida han sido inculcados en personas como nosotros para reforzar este mito de que este tema de transgénero o de orientación sexual y también identidad de género fue una decisión. Para cuando hablamos acerca de prestar una atención que afirme el género, esto se aplica a todo mundo porque todo mundo quiere este tipo de afirmación, independientemente de quiénes sean. Y todo esto cruza múltiples dimensiones: legal, social, médica, psicológica, y ocurre una despatologización. Por mucho tiempo se consideraban ciertas cosas y hace apenas unos años que todavía el tema de identidad de género se consideraba como una enfermedad. Y el proceso era intentar curar a las personas y queríamos curar a las personas transgénero y muchas veces lo hacíamos despojándole de sus derechos. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues tenemos que poder plantear las preguntas correctas. No entendemos ni tenemos idea del trauma psicológico o físico que los pacientes han experimentado antes de vernos a nosotros y queremos asegurar que no exacerbamos el trauma con la interacción que tenemos con ellos, planteando preguntas inadecuadas. Queremos evitar el síndrome del brazo roto transgénero y asimismo tenemos que revisar la mentalidad de la medicina de género.
alejarnos de que solo las mujeres necesitan este tipo de examen o el único que puede someterse a un examen de próstata son los hombres, pero no es así. El que necesita examen de próstata puede ser los hombres que tienen próstata y en el otro caso de las mujeres, personas o mujeres con ese tipo de anatomía. Sí que mencionamos este tema de síndrome del brazo roto transgénero. Y es aquí cuando los profesionales de salud solo entienden a los pacientes transgénero con base en su identidad y no por cómo son. Y es por eso que necesitan capacitación sobre afirmación de género. Se rompen el brazo, se enferman con cáncer, tienen infecciones respiratorias, al igual que cualquier otra persona. Y esta falta de competencia general que existe en nuestras filas porque no saben cómo atender a personas transgénero, pues si tienen un brazo roto, se le brinda la atención requerida para el brazo roto. No tiene nada que ver su caracterización o su identidad como transgénero. O si hay una situación con los genitales, eso no tiene por qué cambiar la atención que se le da al paciente. O si descubren que la persona está recibiendo hormonas, pueden ustedes estar transgrediendo su ética profesional al decirles a las personas que tienen que cesar ese tipo de tratamiento. Ahora, si yo tengo un brazo roto y me dicen, oye, pues esto te pasó porque estás recibiendo tratamiento de estrógeno, pero la realidad es que no, estaba haciendo deporte, me caí y me rompí el brazo. Ahora, si yo informo que tengo problemas con la respiración, sabiendo mi situación, hemos visto que en ciertos casos que no son frecuentes, cuando una persona recibe tratamiento con estrógeno, puede que ustedes lo vean o no, pero esto puede provocar ciertos padecimientos. Así que si yo tengo problemas respiratorios y asimismo se sabe que estoy recibiendo terapia de estrógeno, esto es relevante. Esto está fundamentado con la ciencia y existen normas internacionales de atención que son creadas por una organización que se llama Centro de Excelencia para Salud Transgénero. De hecho, yo mañana estaré presente o asistiendo a la conferencia regional y yo participé en la normatividad más reciente que se creó en octubre de 2022. Esto se utiliza a nivel internacional y saca toda la conversación fuera del sector de salud mental y lo coloca en el sector de salud sexual. Cuando hablamos acerca de la provisión de atención de salud a adolescentes, tienen que entender que hay muchas representaciones intencionalmente erróneas, ya sea por ignorancia o intencionales, lo cual significa que ustedes saben lo correcto, pero no quieren aceptar ni la ciencia ni la evidencia porque esto no encaja con su percepción de la realidad, que muchas veces es influido por su religiosidad. Tienen que entender el entorno actual, el medicamento necesario. Nadie estará cambiándole o suministrándole hormonas a un niño de 6 años que tiene que recibir una intervención quirúrgica. El poder transicionar a las personas socialmente, el poder aceptarlas como son, provocan mejoras en las tasas de suicidio y en la calidad de vida para estos adolescentes. Pues bien, las hormonas, estamos hablando básicamente de estrógeno o testosterona. Ahora, existen usos aquí en Estados Unidos porque son productos regidos por la Administración de Drogas y Alimentos. Pero dicho eso, a veces utilizamos estos fármacos en otras formas porque sabemos que funcionan. Cuando hablamos de intervenciones quirúrgicas, no existe tal cosa como ciertos procedimientos que se atribuyen a estas personas. Hay procedimientos faciales que incluyen remodelación ósea y muchas veces también hay intervenciones para la parte superior del tórax, como mastectomías, aumento de senos, también hay faloplastía, vaginoplastía, etcétera, en la parte inferior. Lo último es que tienen que ser abogados y partidarios de nuestros pacientes. Tenemos que entender
lo que debemos aprender. Y es excelente que ustedes están presentes aquí porque es un indicio que ustedes quieren aprender. Escuchen a la comunidad, escuchen a sus colegas, busquen información de fuentes confiables. Y no estamos hablando de todo lo que ven en Internet. Cuando vean algo, tienen que investigar quién está diciendo lo que están leyendo. Tienen que verificar la procedencia de la información. Aquellos aquellos contenidos que ven acerca de la afirmación de género, mucho de ese contenido está siendo publicado por grupos de odio. Algo muy potente es que tienen que ustedes ser la voz de su paciente y además tienen que poner el ejemplo con sus palabras y con sus acciones. No le pueden decir a las personas transgénero que solo pueden hablar de estas cuestiones que hacen cómodas a las personas y no pueden manifestar tolerancia cuando las personas tratan de malinterpretar o mal representar lo que ustedes están diciendo. Ustedes tienen que desmentir esa información porque no es real. No permitan que esto se haga sin cuestionarse. Ahora tenemos que expandir nuestra influencia, pero el solo hecho de poder tener conversaciones y educar a las personas se basa en que la mayoría de las personas son personas buenas que saben que quieren hacer mejor y entender más y están dispuestos a hacerlo. Pero también tenemos a personas que no quieren conocer más y no quieren hacerlo mejor. Ustedes tienen que poder discernir entre estos dos grupos y entender la capacidad de daño que muchas de estas personas tienen. Ahora, no sé si estas están disponibles en otros países o otros lenguajes. Tenemos el PFLEX, que es una organización aquí en Estados Unidos, y tal vez tengan filiales internacionales que brindan apoyo para personas que quieren aliarse con la comunidad LGBTQ. He incluido algunos sitios web para que ustedes puedan buscar información en otras fuentes. Y con eso voy a dejar de compartir mis diapositivas y ahora podremos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Paula. De alguns estudiantes, e aí uma pergunta, aí comentários acerca del respeito, sobre respeito a todos e todas, e a atenção sem discriminação. E aí também uma pergunta de Lília Guevara, que nos pergunta, desde que idade se pode identificar as pessoas LGBTQ+. Se pode dar em niños pequeños? I don't know whether I've actually. Pues no sé si realmente puedo dejar de compartir mis diapositivas, pero los niños pueden saber quiénes son a una edad muy temprana, de modo que sí existen niños transgénero que conocen que su identidad de género no está alineado con el sexo con el nacieron a la edad de 5 o 6 años. La mayoría de las personas lo entienden cuando cursan la pubertad y otras personas lo descubren más tarde en la vida. Y es lo mismo para todos, no importa si eres heterosexual y cisgénero o si eres transgénero, y voy a usar el término queer como término general. Así que efectivamente, algunas personas entienden esto a una edad muy temprana. Temor de su orientación sexual. Bueno, tienen que poder emprenderse e interactuar con él o ella y conectarlo, vincularlo con recursos. Tienen que entender que no son la única persona que han sentido eso y muchas veces eso sienten, que son la única persona que ha sentido eso. Y a raíz de que esto no es el caso, hay que explicarles que no tiene nada de malo ser diferente y ese temor que sienten mucho tiene que ver con la homofobia y transfobia internalizada. Hay una diferencia entre saber quién eres y aceptar quién eres. En mi caso, yo sabía a los 14 años que yo era mujer
aunque yo nací con asignación masculina. Esto no lo acepté hasta la edad de 28 años, porque yo entendí el nivel de estigma que estaría encarando en la sociedad, y en mi caso yo quería prestar servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y eso no era algo que era posible hace 40 años. Así que tienen que permitirle al adolescente entender que a medida que cursan su trayectoria, está bien, no hay respuestas ni correctas ni incorrectas cuando hablamos de estas cuestiones. Simplemente hay que brindarles los recursos que ellos necesitan y asegurar que tienen acceso a ellos. Abordar a família de um adolescente enquanto a sua orientação sexual. E a outra pergunta também involucra a los pais e familiares, que é acerca do abordaje, como haremos o abordaje en el caso que em nosso país, perdão, en el país, los adolescentes aún van en compañía de sus padres en las consultas. Así que las dos involucran a la familia, una acerca de las consultas con la presencia de los padres y cómo abordar el tema con la familia. Bueno, es algo verdaderamente difícil y me encantaría poder darles instrucciones definitivas, hagan esto y no aquello, pero lamentablemente la situación no es así. Tienen que utilizar su capacidad de analizar la cuestión en la mejor forma posible, determinar qué dinámica familiar está en ese grupo de personas. Si hay una falta de apoyo para el adolescente por parte de los padres, tal vez pueden intentar brindar más información educativa, pero hay que abordar a la familia como la unidad familiar, porque la decisión que se tome invariablemente posteriormente afectará a todas las personas involucradas. Ahora, si reconocemos que los padres de familia no apoyan para nada al adolescente, y mucho de esto es sustentado por la religiosidad, usted no tiene el derecho de cuestionar las creencias o valores religiosos de las personas. Eso no es nuestra función. Lo que podemos hacer es decir, si ustedes aman a su hijo o su hija, este es el posible impacto que puede ocurrir si ustedes no lo apoyan o no la apoyan. Ahora, yo jamás divulgaría este secreto del adolescente frente a sus padres. Esto es algo que solo debe suceder cuando el menor está preparado para tener esa conversación. Y para nosotros, solo tenemos que crear un entorno donde se puede realizar esa conversación en forma segura. Muchas veces lo podemos lograr y muchas otras veces no. Perguntas no chat. Assim que, doutora Paula, queria que tu nos dissera qual é o principal mensagem para as enfermeiras de Honduras no tema de identidade de gênero e orientação sexual. Algo que as enfermeiras ou os enfermeiros que estão aqui hoje podem pensar e já implementar imediatamente em seus serviços de saúde. Bueno, ustedes tienen un deber ético como personal de enfermería de brindar atención sin prejuicios en apoyo al paciente, y tienen que acompañar al paciente en su trayectoria y dejar a un lado sus propios prejuicios, reconociendo que los tienen y reconociendo que no pueden permitir que inciden en su práctica de la disciplina. Tienen que ser las enfermeras y enfermeros que son. Nuestra función principal es ayudar a nuestros pacientes y a las personas, y también tienen que ser flexibles consigo mismos, porque esto requiere de una curva de aprendizaje bastante difícil. Agradeço muito todos os conhecimentos que ha compartilhado com nós outros hoje. Agradeço pela participação dos estudantes com seus comentários, perguntas, e recuerdo aos estudantes que as diapositivas em espanhol já estão disponíveis na plataforma e que também se publicará a gravação da classe em espanhol na plataforma. Assim que, uma vez mais, muitas graças a todas, a todos. Esperamos por a participação de todos em las próximas clases.
clases y también en las actividades en la plataforma. Un saludo a todos e especial à doutora Paula, que ha compartido este momento tão importante com nós outros hoje. Graças e tchau a todos.